Aprovecha toda ocasión, abre la boca con pasión. Es una armonía agradable. Atención, atención, atención. Una revolución en acción. Ya es hora de alzar la voz. Ya es hora de alzar la voz. Eufóricos, eufóricos, la eufónica canción. Eufóricos, eufóricos, invencibles, hijos de Dios. Aprovecha toda ocasión, abre la boca con pasión. Es una armonía agradable. Atención, atención, atención. Una revolución en acción. Ya es hora de alzar la voz. Ya es hora de alzar la voz. Eufóricos, eufóricos, la eufónica canción. Eufóricos, eufóricos, invencibles, hijos de Dios. Atención, atención, atención. Una revolución en acción. Atención, atención, atención. Una revolución en acción. Atención, atención, atención. Una revolución en acción. Eufóricos, eufóricos, la eufónica canción. Eufóricos, eufóricos, invencibles, hijos de Dios. Eufóricos, la eufónica canción. Eufóricos, eufóricos, invencibles, hijos de Dios. Eufóricos, eufóricos, la eufónica canción. Eufóricos, eufóricos, invencibles, hijos de Dios. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Eufónicos, otro episodio con un invitado muy especial, que es una entrevista que le hemos hecho a Santiago Benavides, cantautor colombiano que actualmente está viviendo en Canadá. Hemos hecho una entrevista, la cual vamos a disfrutar en este espacio y vamos a ir pasándola para disfrutar un poquito de lo que hemos hablado con él. Así que bueno, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Samuel? Un gusto de poder encontrarnos nuevamente en Eufónicos. Y bueno, tal cual, ¿no? Hoy tenemos a Santiago Benavides con nosotros. Desde el día que me dijiste que existía la posibilidad de tenerlo aquí en Eufónico, bueno, realmente fue una muy buena noticia. Estaba esperando este momento. Soy un seguidor o un oyente de sus canciones y es un cantautor que rompe un poco, ¿no?, con el estereotipo del músico cristiano también, ¿no? Porque enfoca como la espiritualidad desde otro lugar y se ve en sus canciones, cuenta historias, son testimoniales, muy cercanas a la gente, ¿no? Quien lo haya escuchado, aún sin ser cristiano, ¿no? Tal vez se haya quedado enganchado con las letras. Algunas son muy graciosas, pero no dejan de ser historias reales, ¿no? Así que, bueno, nada,
expectante también para esta entrevista. Bien, y esta entrevista vamos a ir presentando una serie de preguntas que le hemos hecho y vamos a estar viendo y analizando un poquito. Yo comento que cuando la primera vez que escuché a Santiago Benavides, como que de alguna manera escuché algo que como que necesitaba escucharlo, como que necesitaba Mm, ese espacio, ese lugar que no está tomado por muchos cantantes, son muy pocos que tienen claro. este estilo, ¿no? Sin embargo, es necesario porque te introduce a historias que son muy personales de él, pero son personales de todas las personas que tienen, que les late el corazón, que viven diariamente y que pueden sentirse identificados. Por eso yo creo que la primera impresión que tuve de él cuando empecé a escucharlo justamente era eso, ¿no? Que necesitaba escuchar este tipo de canciones que no es muy usual, como decías vos, así que no sé qué voz, que habrás tenido vos al principio, ¿no? Ahora ya lo conocés, pero qué impresión habrás tenido, pero eso por lo menos fue la mía. Sí, tal cual, bueno, muy similar, ¿no? Porque quienes acostumbramos o, digamos, estamos familiarizados con la música cristiana, con la buena, la linda música cristiana, ¿no? Eh, Escuchar a Benavides, la primera impresión, tal cual dijiste vos, es como que yo me sentí también identificado en muchas cosas, en muchas de sus historias, porque de alguna manera sabe interpretar, porque se interpreta el mismo, ¿no? Sus vivencias, y sabe interpretar entonces lo que pasa, lo que le pasa a las personas. Y es inevitable que quien lo escucha se siente identificado en alguna canción, en alguna parte de la letra. Entonces, y eso también lleva muchas veces a la reflexión. Bien, dejemos para después algunos comentarios más. Vayamos rápidamente a escuchar la primera parte de nuestra entrevista a Santiago Benavides. Así que ahí va, les dejamos y espero que puedan disfrutar. Estamos con Santiago Benavides en nuestro podcast Eufónicos y qué bueno tener a alguien del ambiente musical, alguien que viaja por Latinoamérica y por ahí nos pueda dejar y dar muchas lindas impresiones de acuerdo a su experiencia. Así que te agradecemos, Santiago, por estar presente en este nuevo podcast, en este nuevo encuentro. Así que te agradezco y te doy muchas gracias por darnos y brindar tu tiempo en estos minutos que vamos a estar hablando. No, para mí muchas gracias, muy agradecido por este espacio y un gusto conectarnos. Así estemos desde el otro lado de la Tierra, verticalmente hablando. Estamos, según mis cálculos, a unos 9.000 kilómetros de distancia, pero bueno, las maravillas de la tecnología. Bien, bien. Yo estoy desde Buenos Aires. ¿Y dónde estás? Contanos, ¿dónde estás en este momento? En este momento estoy en Toronto, en Canadá. Bien, Toronto, Canadá. Sos Sí. de nacionalidad colombiana. Estás en Toronto, Canadá. Viajás por todos lados y hace poco también estuviste con tu última gira. Y en base a esto, eh, primero, ¿no? Primero te pregunto, porque vos también has viajado para Argentina, ¿cómo encontrás a Argentina a nivel general? ¿Derribaste algún mito cuando llegaste a Argentina? O cómo fue llegar? ¿Cómo fue eso de venir, presentarte y poder, ¿no? Con la cultura argentina encontrarte? Sí, yo creo que sin duda, bueno, yo tenía muchas expectativas, hay muchas cosas respecto a Argentina. Esa es una pregunta que puedo abordar desde muchos aspectos diferentes. Yo tengo una relación con Argentina muy anterior a la primera vez que tuve la oportunidad de conocerla. Una relación que yo diría que empezó con lo musical, porque aún antes de que yo llegara a la iglesia, pues crecí muy influenciado por cantidad de música que llegaba en esa época en el cassette, imagínate, como para dar una idea de qué años estamos hablando. Y pues llegaban esos cassettes, la mayoría no necesariamente clandestinos, pero digámoslo así, no oficiales, por no decir piratas. Y llegaban por allá a las calles colombianas donde los universitarios
consumíamos esa música. Entonces, pues me familiaricé y amé Argentina mucho antes de conocerla a través de las canciones pues, de Sui Generis, del Fito incipiente de aquellos años. Bueno, tantos aires, ¿no? Incluyendo también, por supuesto, el folclore, Mercedes Sosa, todo esto. Eh, yo creo que en el corazón de muchos de mi generación estaba el deseo de conocer Argentina y por eso también hubo una oleada grande de visitantes e incluso inmigrantes colombianos que fueron por esos lares. Entre ellos estaba un amigo mío que viajó a Buenos Aires cuando estaba cursando el último año de secundaria y de regreso habló maravillas, maravillas de Buenos Aires y yo me quedé con el deseo de algún día ir a conocer esa ciudad que en aquel entonces se me antojaba lo más lejano posible dentro del planeta, ¿no? Finalmente logré hacerlo, no me acuerdo el año exacto en que eso habrá sido, pero yo creo que estamos hablando que la primera vez que yo fui a Argentina quizás fue por allá por el año 2007, Ajá. algo así. O sea, ya hace ya un buen tiempo. Eh, y se derrumbó un gran mito. A ver, Y ese, contanos. bueno, creo que no es un misterio, pero a nivel de América Latina, el argentino tiene fama, como dicen allá mismo en Argentina, de agrandado. Y a mí ese mito se me cayó. Yo encontré que era la gente más sencilla, más franca, más amiguera, no voy a decir de todos los países, pero pues a un nivel, digamos, que me sorprendió. Máxime se iba esperando lo contrario. Yo encontré a la gente muy cercana, muy buena onda, curiosa. La gente le pregunta a uno por la vida, la gente quiere saber de la vida. Así que eso me fascinó. Y hasta el día de hoy, cada vez que voy a Argentina, es lo que más disfruto. Eh, poder estar con la gente en torno a una mesa, compartiendo un asado, un vinillo, guitarras que no faltan, empezamos a cantar y eso es una experiencia que yo identifico muy plenamente con el sur. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan. Bien, primer bloque con Santiago Benavides contándonos un poco de su vida, ¿no? De sus inicios, de muchas cosas muy personales de él, incluso muchas antes de conocer a Dios, que nos muestran, ¿no? Ese tipo de personalidad curiosa, de querer conocer. Si bien él nos dijo, no comenta su testimonio cómo conoció a Dios, yo creo que si hay personas curiosas eh, que empiezan a preguntarse cosas, van a llegar a la fe de alguna manera, ¿no? Y él lo que nos comenta me pareció muy sincero, esto de cómo él hablaba de sí mismo, ¿no? De la cultura, de la música, de su introducción a la música, de la música argentina, ¿no? A nivel general. ¿Qué te pareció? Bueno, reitero lo que decía, ¿no? Hace un momento, al principio, ¿no? Que rompe este estereotipo porque es una persona que dice, bueno, yo me acerqué, por ejemplo, a la Argentina porque venía movido por cantantes que en ese momento eran populares, ¿no? Habla de Sui Generis, habla de Fito Páez, de Mercedes Sosa. eh, eh, pero cómo de alguna manera no se va entretejiendo atrás de todo eso una historia. Y bueno, es asombroso, ¿no? Porque si hoy seguramente Santiago hace una retrospección bueno, mira hacia atrás, dice cuántas cosas pasaron que parecían intrascendentes o tal vez no espirituales, ¿no? Cuando hablamos del encuentro con Dios, sin embargo, cosas comunes, cotidianas de la vida común de la gente, ¿no? Cómo fueron trazando una ruta, un camino, para que él llegara al encuentro del Señor, ¿no? Para que él pudiera encontrarse con el Señor, ¿no? Que decía, ¿no? Con algunas ideas, ¿no? De qué se iba a encontrar acá. Sí, sí, y con lo que vos decís, justamente yo pensaba lo mismo, ¿no? De cómo Dios va formando todo a través de nuestra historia, incluso a veces creyendo que estamos lejos de Él o no conociéndolo, Él está, ¿no? Y de alguna manera somos el producto de muchas cosas que vivimos, que de alguna manera Dios lo permitió, ¿no? Y hablando de la música, como arrancábamos al principio,
el tipo de música que fuera de lo común en el ambiente cristiano, justamente es por su vivencia, ¿no? Y lo que ahora le da muchos resultados que después hablaremos, ¿no? Interesante lo que habla de derribar los mitos cuando respondía, ¿no? Si derribó algún mito al venir acá a Buenos Aires, ¿no? Interesante ver a veces cómo nosotros tenemos prejuicios y cómo, de hecho, la Biblia misma habla de derribar prejuicios, de muchos prejuicios que derribó Jesucristo, ¿no? Y verlos reflejado también en eso, ¿no? De saber cómo derribar mitos. Bueno, vos mirá que yo cuando escucho a Santiago en sus canciones, ¿no? Yo creo que él logra enfocar la espiritualidad desde otra perspectiva, ¿sí? Y no puedo evitar de hacer una comparación con cómo Jesús enfrentó o abordó el tema de la espiritualidad, ¿no? Totalmente despojada de ciertos formalismos, ¿no? No era una anarquía espiritual, pero sí una actitud un poco desafiante para la época, lo que Jesús hizo, ¿no? Y también un poco desafiante esto que hace Santiago con su música, ¿no? Porque es como que cuenta historias, hace reflexiones, habla de experiencias propias de él. Y todo esto no deja de ser esto también de derribar mitos. Él decía, bueno, cuando tenía una idea de lo que eran los argentinos, ¿no? Porque, bueno, se nos conoce en el mundo o en muchos lugares como contaba él, ¿no? Como lo decía él. Pero cuántas cosas también nosotros tenemos como mitos, ¿no? Ya vamos diciendo esto es así y después por ahí nos sorprendemos, ¿no? Porque Dios nos sorprende. Cuando enfrentamos una situación, no sé, conocemos una persona, no sé, comenzamos un trabajo o comenzamos no sé, un ministerio, pero cómo nuestros prejuicios, ¿no? nos limitan, nos encapsulan y por ahí nos perdemos un montón de cosas por no atrevernos a desafiar esos mitos, ¿no? Sí, y una cosa, antes de ir a la segunda parte de la entrevista, también es derribar un mito o derribar este tipo de barreras al acercarse a la música como Santiago Benavides. Y hay como un, ¿no? Yo conozco gente que por ahí dice, pero esta música o este estilo, está bien, hay música de todo tipo, ¿no? Pero también, de alguna manera, está incursionando, ¿no? Por este lado Santiago Benavides y seguramente estará derribando muchos mitos desde su fe, tratando de predicar la palabra, ¿no? De esta manera tan linda y tan hermosa como es el estilo de él. Te invito a la segunda parte, Sergio, y vemos ¿Cómo cómo no? sigue esta entrevista. Vamos. Bien, y ya tenías mucha información, habías tenido mucho acceso a la parte cultural ya desde mucho antes. Y cuando viniste como músico, ya con tu propuesta en todo lo que estabas trabajando desde la fe, eh, ¿fue un encuentro también distinto? ¿Tuvo su particularidad cuando viniste? La primera gira, una de las primeras giras que nos inventamos en aquella época con un grupo con el que tocábamos llamado Aldaba, que algunos recordarán seguro. Una de las giras que, como digo, nos inventamos porque eso era lo que hacíamos. Decíamos, vámonos a algún lado y en ese afán más aventurero que misionero o cualquier otra cosa, dijimos que es lo más lejos que podemos ir dentro de este continente y pues adivinen a dónde terminamos. Llegamos a Ezeiza, me acuerdo, y éramos 11 músicos en un despiste, en una irresponsabilidad que hoy en día me parece francamente, pues increíble. No sabíamos dónde íbamos a tocar, quién nos iba a alimentar, cuáles eran los planes que íbamos a tener. No teníamos dinero como para estar un tiempo largo. Bueno, una cosa realmente improvisada. Y me acuerdo que logramos llegar al centro de la ciudad después de una travesía en colectivo muy interesante, memorable, saliendo del aeropuerto, como te digo, y un pastor
que hasta el día de hoy recuerdo su nombre, Silvio, si mal no me acuerdo. Se compadeció al escuchar que había unos músicos colombianos despistados sin tener nada que hacer en el centro de Buenos Aires. Así que de alguna manera se contactó con nosotros y nos invitó a cantar a su congregación, pero eso sí nos advirtió que él pastoreaba en un sector, eh, digamos, conflictivo de la ciudad y que la única manera de llegar era en tren, y que ellos todo lo que podían ofrecernos era un choripán y para dárnoslo el tiquete en el tren. Y me acuerdo que entonces fuimos a la estación y a él se le olvidó mencionar que dado que este sector era tan problemático, había un vagón que habían separado para personas con adicciones. Él se le olvidó mencionarnos eso. Total, llegó el tren, se abrió el tren, el vagón, y nosotros entramos, adivinen a cuál vagón, al vagón Ah, que estaba separado para estas personas. Así que viajamos, un viaje larguísimo, como de 1 hora y media, envueltos en una nube alucinógena, y llegamos, finalmente nos bajamos y dimos una presentación que recuerdo que ha sido de las más lindas, de las que tengo memoria, y siempre me pregunto si eso tuvo que ver, si esa desinhibición tuvo que ver con el ambiente en que nos movilizamos hasta la iglesia. Esa es una de las anécdotas tempranas de Argentina. Otra anécdota interesante, bueno, hay muchas, es que yo descubrí mi vocación, esto de hacer canciones que transmitan vida, o más bien que sean vehículos de vida, por así decirlo, cuando tenía unos 14 años y vino desde el lejano sur, reitero, el famoso trío Mar del Plata mm. a la iglesia. ¿Y qué momento fue ese para mí cuando me paré, cuando me senté y los vi a ellos aparecer ahí en la tarima de la iglesia donde yo estaba comenzando a asistir, y compartieron estas canciones, ¿no? Con estos mensajes, estas guitarras, el poncho, el bombo legüero, palabras poderosas declamadas con vehemencia por Carlos Malazoto, me acuerdo. Eh, y cuando yo vi al trío Mar del Plata, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y yo tenía un cristianismo muy incipiente, digamos, no fue ni siquiera como una cosa así que yo dijera, esto es como una revelación muy espiritual que digamos, pero yo los vi y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Así que en algunos de estos viajes al sur, esto fue ya varios años después, por allá en el año 2012, si no estoy mal, eh, tuvimos la oportunidad de ir a Mar del Plata y yo me sentía como cuando un fanático de los Beatles va a Liverpool o algo así. Yo me sentía yendo a la ciudad del trío Mar del Plata. Y fue muy lindo porque al llegar allá, Jorgito Marchetti se enteró que estábamos en la ciudad y sabedor de que éramos grandes admiradores del trío Mar del Plata, vino a visitarnos, nos llevó a comer empanadas, así que fue absolutamente memorable para nosotros. Entonces, sí, dos experiencias. Una, el vagón que nos llevó a la presentación más desinhibida que hemos dado, y esa vez que fuimos a conocer al trío allá en Mar del Plata. Entre muchísimas otras que podría contar acá, muchísimas. Como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se... Qué experiencia la de Santiago Benavides, ¿no? De alguna manera no ir por el lado clásico, sino mandarse, eh, no sé, de alguna manera arriesgado, ¿no? Bastante arriesgado Mm. de decir, bueno, vamos a Buenos Aires, vamos a un país que me gusta, pero que voy guitarra en mano, boleto para llegar y después, ¿qué pasará, no? Qué arriesgado. Sí, y cómo encaró esto, ¿no? Y él lo dice de una manera, él dice, no tenía por ahí un trasfondo o él no venía con un pensamiento misional, dice él, ¿no? Él no se parecía esto a una misión, lo cual no quiere decir que no lo era, porque de alguna manera él estaba, tal vez sin saberlo, sin ser consciente de esto, estaba haciendo una misión. Lo que hablábamos también hace un tiempo, hace un rato, ¿no? Que es esto de cuántas cosas ocurren a nuestro alrededor
que contribuyen o nos van a conducir a un fin al cual Dios nos quiere llevar. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es digamos, qué es lo bueno de viajar en un vagón donde hay gente que está fumando sustancias raras? Por ahí hubiese sido, no sé, alguien que lo vaya a buscar de la iglesia o de la organización y lo lleve en un auto y no tenga... Pero todo esto contribuye también o contribuyó a su arte, ¿no? Porque es como el que está en los arrabales y ahí y se impregna, sale de ahí y transmite esto, ¿no? Y esto no creo que también ha sido como un factor muy importante para, para este tipo de música, que si bien uno dice, bueno, no es alabanzas o como nosotros lo vemos generalmente, ¿no? O worship u otro tipo de música, dice, bueno, pero esto no es una alabanza, está contando una historia de alguien o de él mismo. No sé, no, yo no estaría tan seguro que no es una alabanza, ¿no? Porque si esa canción finalmente llega a alguien y esa otra persona que escucha termina rindiéndole su corazón a Jesús porque se sintió interpretada por este cantante, se identificó con su música, con sus letras, esa persona que llegó al conocimiento de Dios a través de esto, ¿no? Yo creo que es una expresión de la alabanza también. O sea, consiguió el propósito también, ¿no? Pero qué interesante cómo cada uno de estos detalles que son apasionantes, ¿no? Nos transportan y nos muestran cómo Dios hace las cosas. Sí, incluso el que conoce o ha escuchado hablar a Santiago Benavides, también él habla mucho, ¿no? Sobre las parábolas de Jesús, haciendo Tal alusión cual. a lo que él transmite por medio de la música, ¿no? Y una cosa que a mí me pasa con él es que él cuando habla, algo que vivió, una anécdota como estas que comentaba en el vagón, o después el trío Mar del Plata, dos anécdotas distintas, la ve desde una mirada de, no sé si de compositor, de una mirada porque vos lo estás escuchando y vivís, ¿no? Esa imagen. Justamente eso él Bueno, hace en la música. Entonces, quizás nosotros andamos por la vida mirando, viviendo cosas, quizás son interesantísimas las cosas que vivimos, pero no las tomamos en cuenta, digamos, la dejamos pasar y pasamos a la otra, y pasamos a la otra historia, pasamos al otro minuto, al otro día, a la otra semana, vivimos, ¿no? Pero yo creo que él tiene esa capacidad, ¿no? De ver, de verlo, reverlo desde una mirada de compositor, y cuando habla, quizá no está cantando, no está interpretando una canción. Pero sin embargo, cuando habla, de alguna manera, ¿no? También está haciendo lo que sabe hacer él, ¿no? De sus modos, su forma, el don que Dios le dio, ¿no? sí, es como que es imposible no ver al artista en su conversación, al poeta, ¿no? Porque la forma de expresar, a mí seguramente no me saldría hacerlo de esa manera. Expresar una experiencia, él puede decir, yo fui en un vagón de tren con estas personas que estaban fumando cosas ilícitas, este, y lo dice de una manera que si vos lo escuchás decís, no sé, yo lo cuento, no tiene tal vez el impacto que él produce cuando lo cuenta, ¿no? Y cuando dijo el trío Mar del Plata, yo lo escuché a él en un evento que fue este año. Y, y yo cuando dijo el trío Mar del Plata, chao, me sentí, pero dije, este es de los míos, porque el trío Mar del Plata, bueno, era un trío precisamente, músicos, que hacían muy lindas canciones y que por ahí no fue tan popular, por lo menos hoy ya, salvo los que somos de aquella generación, lo recordamos, pero, pero no era tan... Y, ¿sabes qué me gustó mucho, Samuel? Cuando él dice que descubrió su vocación escuchando, ¿no? A este trío. Él descubre su vocación y eso también me hizo pensar en explorar. Él encuentra su vocación explorando, mirando, buscando, yendo, probando esto, aquello.
Digo, qué distinto que es a veces con personas que esperan una revelación para encontrar su vocación, su llamado, pero con una actitud pasiva, ¿no? Tranquilo, bueno, me quedo acá, hasta que alguien me venga y me diga cuál es mi llamado. Pero no, él fue buscando, buscando, buscando y a los 14 años dijo, esto es lo que yo quiero hacer, lo que hace este trío, yo quiero hacer esto. Y de ahí le dio para adelante. Sí, y mientras vos hablabas de esto, de estas palabras que mencionaste, dijiste explorando, mirando, buscando, no sé si utilizaste otra más, pero esta idea de, de explorar y de querer conocerse a sí mismo a través de las cosas que se presentan, ¿no? Por eso que haya venido de pronto desde otro país eso de arriesgarse, ¿no? Decir, bueno, seamos Tal cual. productivos, hagamos sobre la marcha, ¿no? Hay que viajar, viajemos, hay que hacer, hacerlo, hay que buscar, buscar, hay Claro, que explorar, explorar. Y es interesante lo que vos decís, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros exploráramos más seguido? ¿Cuántas cosas descubriríamos, ¿no? claro, O los que están escuchando, viendo, los animamos, ¿no? ¿Cuántas cosas podrían explorar descubriendo dones y cosas que el Señor tiene para tu vida? Vos decís, bueno, simplemente viajó y le dieron un choripán, viajó en tren. tal No, cual. pero es algo arriesgado, ¿no? Es algo, si no nos arriesgamos, si no salimos de nuestra zona de confort, no vamos a descubrirlo. Bueno, pero hay algo, viste, que también está en el relato, que no lo dice él así, ¿no? Pero como que subyace esa idea de que vos explorás, te arriesgás, te mandás o te largás en un viaje a Buenos Aires desde Colombia y nada te garantiza que va a salir bien. Y pudo haber salido mal y pudo haber salido mal. Pero es como que a las personas, y no sé si también diría más también a los cristianos, tenemos mucho miedo al que nos vaya mal, o al que llamaríamos entre comillas un fracaso, ¿no? Eh, Todo lo que encaro me tiene que salir bien de entrada. Y no siempre pasa así, no siempre pasa así. Entonces, es muy interesante cómo él dice, fui y me mandé, fuimos con 11 músicos para la Argentina, para Buenos Aires. Y nada, se arriesgó. Podía haberle salido mal, haberle salido mal y haber descubierto que su vocación era, no sé, la arquitectura, ¿no? U otra cosa, o la pintura, ¿no? Pero exploró, miró, investigó, se la jugó y bueno, acá está. Bien, bien. Y si le salía mal, tenía otra canción seguramente para contar. O para acá, Así que, bien. tal cual. Igual lo cuenta muy, esto lo cuenta muy bien en lo que viene ahora en la próxima parte de la entrevista, así que presten atención en este formato distinto de Eufónico que estamos teniendo junto a Santiago Benavides. Vamos con la próxima parte de la entrevista. Escuchándote también, me voy un poquito metiendo quizá en lo que haces como músico, en esto de estas canciones costumbristas, storytelling, el folclore de la zona, ¿no? De las zonas. Eh, cómo también no ves al latinoamericano en su cultura? Eh, y vos como músico, cómo ves, ¿no? La cultura, de alguna manera, vos la ves desde esa cosmovisión que mientras vas viviendo te das cuenta que hay muchas historias para contar, que a través de eso podés contarla, llevarlo a la música, digamos, cómo vivís tu visión, ¿no? Cuando ves la cultura. La pensás, me imagino yo, ¿no? Como de una cosmovisión musical, ¿no? De que le vas poniendo música a las cosas, cómo llegan, ¿no? También esas canciones a tu puño, a tu letra, a tu interpretación. Bueno, gracias. Sí, también muchas maneras de poder adentrarse en este tema que es muy amplio. A ver, podría decir lo siguiente, varias cosas. La primera es que yo siempre le tuve miedo a parecer aburrido, porque siempre fui un niño que los demás niños consideraban aburrido. Yo
la verdad de chico no fui un gran deportista, me gustaba más bien como la lectura, el ajedrez, ese tipo de cosas. Mis primos querían jugar fútbol conmigo o alguna cosa y me da pereza, entonces les decían a las mamás, no, es que Santiago es muy aburrido. Y crecí un poco con eso y después ya como que tuve una especie de reacción ante eso. Dije, no, yo no quiero ser una persona aburrida. Me causaba pavor y yo siento que tenía pavor al aburrimiento. Y a raíz de eso me esforcé por hacer un tipo de música que de alguna manera fuera efectiva en el atrapar la atención del oyente. Sí. Eh, no solamente por el tema del aburrimiento, de no caer en el aburrimiento, sino también, y aquí debo contar una anécdota anterior a mis años de cristiano. Ah, Yo cantaba cuando era un chiquillo de unos 12 13 años, y mis padres estaban en una situación económica estrecha. Yo que estaba empezando a agarrar la guitarra no tenía empacho de subirme a los autobuses de Bogotá a cantar para ganar unos pesos. Yo no tenía ningún problema con eso. Y viendo que nadie me ponía atención, yo dije, no, aquí necesito otro tipo de canción que llame la atención. Y entonces empecé a recurrir a lo que en Colombia llamamos música de carrilera. Es música muy popular que cuenta unas historias truculentas, terribles, de puñaladas y de traiciones. Entonces, obviamente, pues eso apela al morbo de la gente. Pues ahí todo el mundo ponía atención. Después, como suelo contar, a veces, pues el Señor llegó a mi vida y se me dañó el negocio. Pero me quedó el aprendizaje de que las canciones con historias captan la atención de la gente. Entonces yo creo que varios elementos se fueron, digamos, juntando en mi deseo de captar la atención de las personas. Y por eso terminé, digamos, de alguna manera desembocando en las historias. Yo creo que eso fue un elemento muy importante. Otro elemento que para mí ha sido valioso es poder hacer música popular. De hecho, ahora que vivo en Canadá, siempre me veo en problemas para decir qué tipo de música hacen, porque si digo popular music, significa música que es popular en el sentido de famosa, así como un chico popular. ¿Sí me explico? Chico famoso, claro. goza del respaldo de los demás. Y yo cuando digo música popular, no tengo en mente ese concepto, lo que tengo en mente es el concepto de música del pueblo para el pueblo. Eh, eh, una época de mi vida en que estudié composición musical en la universidad, de hecho, pues esa es mi formación académica, estudié esto, y sufría mucho porque la composición que se nos daba era de índole académico. Y yo lo que quería era hacer música inspirada en las músicas de mi pueblo. ¿Sí me explico? Eso era lo que a mí me traspasaba, lo que me gustaba. Ya después, digamos, con el paso de los años uno empieza a valorar más otros elementos también. Pero a mí me interesaba mucho esto. Entonces, eh, se han juntado esas dos cosas, el deseo de hacer canciones que capturen la atención, el deseo de hacer música popular, y yo creo que se junta también un poco con la idiosincrasia que tenemos en América Latina, pero cada vez, yo solía decir que esto es típico de América Latina, ahora que he conocido otras culturas me doy cuenta que es algo típico del ser humano. Nos gustan A nosotros nos gusta la cercanía, la simplicidad de las cosas que se cuentan, los conceptos profundos pero envueltos en lenguajes muy sencillos. Ese es uno de los grandes poderes de las parábolas que Jesús contaba, ¿no? De hecho. Entonces, es a lo que yo me he querido enfocar, ¿no? Historias o maneras interesantes de transmitir un mensaje dentro de una estética popular y tratando de ir muy a lo profundo, pero utilizando los elementos más sencillos posibles. Eh, sí, esa es mi deseo
esa es mi oración. Para serte completamente honesto, muchas veces siento que me quedo corto frente a eso, pero también siento, y eso lo digo con toda la honestidad posible, siento que Dios viene y me ayuda cuando me quedo corto y Él hace lo que yo no podría hacer, de tal manera que muchas de las canciones que resultan, ¿sí? Son algo sobre lo cual yo ya no tengo completamente la autoría, ¿sí? Ni el control. Eso es algo que he visto muy fuertemente porque me doy cuenta con absoluta claridad de que son obras que exceden con mucho mis propias capacidades y yo no tengo ningún mal concepto de mí. Yo me quiero mucho, sí, pero me doy cuenta de que las obras exceden aquello de lo cual yo habría sido posible. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres. Escuchábamos a Santiago Benavides y una de las cosas es que hablaba un poco, ¿no? Del aburrimiento, ir contra el aburrimiento y iba mostrando las etapas de su vida, de cómo fue, ¿no? Armando lo que ahora se conoce como lo que es él, en esencia como un cantautor, ¿no? Pero a mí me resulta difícil aburrirme escuchándolo a él, ¿no? Si en una etapa de su vida fue, como él dice, aburrida y luchaba para poder llegar a las personas, no sé cuándo habrá sido, porque yo la verdad que escucharlo a él no me aburro, me parece interesantísimo la cosmovisión que él tiene de la vida, ¿no? A través de él como cantautor a esta altura de la vida, ¿no? Y qué bueno escuchar un poquito su historia, ¿no? Esto de hacer canciones efectivas para atrapar la atención del oyente, ¿no? Bueno, viste que él poco se presenta como el antihéroe, viste, él no es que dice, bueno, yo era una maravilla, tenía un carisma, tenía una, no sé, una personalidad arrolladora. No, yo era un chico aburrido, nadie quería jugar conmigo porque yo era aburrido, ¿no? Eh, y y es muy lindo cuando él cuenta, ¿no? En su adolescencia, creo que dijo que tenía 14 años, cuando empezó a incursionar en esto de agarrar una guitarra y subirse a a un bus, ¿no? En la Argentina diríamos un colectivo, y, y empezar a cantar canciones y entender que la canción era como una herramienta, ¿no? Usar la música como una herramienta. Y eso también es muy como romper paradigmas, ¿no? Con respecto a la música. Porque, eh, bueno, la música, entre otros elementos que tiene, es la armonía, ¿no? Armonizar sonidos, diferentes sonidos, armonizarlos y hacer una melodía. Eh, pero digo, no es solamente eso la música, porque no solamente armoniza sonidos, también armoniza personas, ¿no? Cuando las personas se sienten identificadas. Yo eh, escuchaba esto y pensaba la imagen de una cancha de fútbol llena, como nos pasó cada vez que juega la selección argentina, y con las primeras notas del himno nacional argentino, 60.000, 80.000 personas empiezan, oh, 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 oh". Y vos decís, pero son, claro, pero son 80.000 desconocidos. Por ahí fuiste con un amigo, por ahí fuiste con tu familia, pero el resto no conoces. Y cómo la música tiene esto de armonizar a las personas, de ponerlas en un pensamiento, en una intención, de aunarlas, ¿no? De generar esos vínculos. Eh, y esto es muy bueno lo que hace, porque subirse a un micro y cantar una canción, ¿no? Y que la gente se enganche con esto, bueno, es lograr armonizar no solamente las notas de una melodía, sino la mente, el pensamiento, el corazón de las personas, las emociones, los sentimientos de las personas, ¿no? Muy interesante esto. Sí, también él comentaba, ¿no? En la otra parte, en la segunda parte de esto que va comentando, eh,
hablando un poco de la música popular, ¿no? Lo que veníamos diciendo, ¿no? Del poder de las parábolas de Jesús. Y él habla de una cosa que es interesante, que dice, ir a lo profundo utilizando elementos sencillos. Ujú. Es interesantísimo, ¿no? Ahí hablando también de las parábolas de Jesús, cómo a veces necesitamos ir a elementos sencillos, ¿no? Para que la gente entienda. Y de hecho, esto de que el latinoamericano, el ser humano en sí, ¿no? Está abierto de una misma manera, ¿no? Que es típico del ser humano de querer estar cerca, de querer entender, de querer, eh, sobre todo, no solamente recibir, sino llegar, ¿no? La música que escucha, toda esta dialéctica. Está bueno, ¿no? De poder entenderlo nosotros, decir, bueno, ¿para qué ser tan complejos, no? Si a veces es tan sencillo, Jesús era tan Claro, sencillo, ¿no? Y bueno, claro. de ahí la música de Santiago tiene eso, ¿no? Eso de sencillez, pero ir, viste, a ese lugar eh, interesantísimo. Bueno, yo creo que capta muy bien la forma en que Jesús hace esto, ¿no? Porque si hay alguien que se especializó en hacer de lo complejo algo sencillo, fue Jesús. Jesús viene de otro espacio, viene de otro lugar, o sea, no es que viene de otro país con otra cultura, viene de otro lugar totalmente distinto al que nosotros conocemos. Y él tiene que transmitir cosas muy difíciles para el ser humano, para nuestra mente, que es, por más brillante que pueda ser, algunas personas tengan mentes extremadamente brillantes, no deja de ser una mente limitada. Pero Jesús hace esto para que lo entienda un erudito de aquel tiempo que leía las escrituras y las interpretaba, o un pescador, o alguien que sembraba, un labrador, o un niño que se acercaban los niños y escuchaban a Jesús. Hace de lo complejo algo sencillo. Y pensaba en esto, ¿no? A veces qué distintos somos nosotros, ¿no? Que hacemos de lo sencillo algo complejo. Porque lo volvemos para atrás, ¿no? Jesús hizo esto que era difícil de entender, lo hizo sencillo, claro, tranquilo. Y nosotros lo agarramos a esto y lo complejizamos de vuelta. Y ni siquiera lo complejizamos al modelo original, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? Lo complejizamos a nuestra forma de interpretar, bueno, nada. Este, pero está bueno esto que hace Santiago, ¿no? De transmitir de manera clara, sencilla. Por eso muchas personas que tal vez no profesan una fe cristiana, lo escuchan y dicen, mira qué interesante lo que dicen. Bien. Bueno, estamos en Eufónicos haciendo un programa distinto, una especie de reacción a esta entrevista que le hemos hecho a Santiago Benavides y espero que les guste, les sirva. Frases muy interesantes como que él siente que hasta su propia música él no tiene la autoría ni el control, que son como obras que lo exceden, ¿no? Hablando de cómo Dios interviene y volvemos de nuevo a lo que hablábamos antes, que la vida te lleva a hacer lo que Dios quiere, aún sin saberlo va trabajando, esperando que respondamos a un llamado particular, sabiendo que Dios tiene el control de todo, ¿no? Y que de hecho que podamos responder al llamado, ¿no? Y no dejarlo a un costado y seguir nuestra vida mirando a otro lado, sino poder ir a ese lugar de donde Dios tiene el control. Vamos a la próxima parte, Sergio. Vamos a una parte más que ahora se las presentamos. No quiero tomarte mucho más tiempo del que tenés, pero hay una pregunta que me se viene a la mente con lo que decía lo último, eh, y si querés hacerla breve, lo que es Cantapalabra, ese proyecto de canciones muy lindas que es cantar la palabra. Eh, ¿cómo, cómo llegaste ahí, digamos, cómo fue esto? Y contá un poquito, y de paso, el que quiera buscar Canta Palabra de Santiago Benavides, cantar la palabra. Porque es un poco distinto a lo que venías haciendo y de repente es algo casi literalmente letras del libro de Romanos. ¿Qué pasó en ese proceso? Si puede ser breve, no te quiero tomar mucho tiempo. Tranquilo, no, mira, Canta Palabra es un proceso que esperamos seguir desarrollando mientras Dios nos dé vida.
Ahora estamos próximos a grabar la segunda temporada basada en Efesios. La primera fue Romanos, la segunda será Efesios. Ya están compuestas todas las canciones, estamos trabajando en la producción de las canciones. Solamente que, como les digo, estamos un poquito alcanzados en cuanto a los ritmos de grabación, pero esperamos que muy pronto esté ya disponible la segunda temporada basada en Efesios. Todo empezó por algo muy sencillo y es que cuando nuestros chicos estaban más niños, ahora ya son jóvenes adultos, pero cuando eran niños, eh, para dormirlos, les leíamos la Biblia y agarramos trocitos de la escritura y por ahí les poníamos con la guitarra, acompañados de algún acorde, les poníamos cierta musiquita. Sí, no sé, el Señor es mi pastor, nada a mí me faltará, por decir algo, ¿sí me explico? Algo así muy sencillo, repetíamos ese estribillo, lo acompañamos por ahí con alguna otra frasecita, y eso fue lo que empezó a dar forma a las canciones de Cantapalabra en su primera entrega, en Romanos. Y después dijimos, no, esto es algo que tenemos que seguir haciendo, así que ya viene muy pronto con la ayuda de Dios, Cantapalabra 2. Qué lindo escuchar el proceso detrás de algo que, que llega tan lindo al corazón de las personas que escuchan. Algo que tengas para cerrar, Santiago, algo que te haya quedado. Muchas gracias y bueno, como te decía hace un rato, vamos pronto a Argentina. Estoy próximo a anunciar en las redes. También tomé un tiempo de silencio en las redes. Uy, las redes son algo complicado, ¿no? O sea, por un lado tan necesarias, por otro lado, uno no puede vivir esclavo del ritmo de publicación y ese tipo de cosas. Nosotros después de llegar ahora de Perú, queríamos publicar cómo nos fue en Perú y todo lo vivido. Perú fue una época de acontecimientos trágicos en Colombia, así que un poco por respeto a lo que estaba pasando, nos abstuvimos de publicar y ayer retomamos el ritmo de publicaciones. Pero estoy próximo a anunciar que vamos a Argentina en el mes de agosto, muy emocionado. Eh, sí, eso, muy emocionado de ir pronto y de reencontrarnos con tantos amigos lindos que Dios nos ha dado en esa tierra. Bien, gracias, Santiago. Atención, porque en breve, por aquí, por Argentina, estará Santiago también acompañándonos, así que estén atentos para no perderse la oportunidad de poder compartir con él, con sus canciones. Así que, Santiago, te agradezco mucho por este tiempo, por brindar estos momentos, lo que hemos podido hablar, tus palabras. Yo sé que va a ser de gran bendición y van a estar rotando en las redes para los que te quieran escuchar, conocerte un poquito más. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, y es un gusto que abras tu corazón y poder conocerte un poquito más que hay detrás de todas estas canciones que dicen tanto y que Dios te ha dado y que bendicen, ¿no? A la iglesia y a la gente a nivel general que tiene oportunidad de escuchar. Yo sé que todo el que tenga la oportunidad de escucharte, algo va a ser sembrado en su corazón, así que el Señor te siga añadiendo todo esto. Muchas gracias, Carlitos. Que Dios te bendiga y un abrazo para todos. Una fe así parecida. Seguimos viendo este reportaje que le hicimos a Santiago Benavides, y si recién te estás sumando a esta transmisión, estás viendo este video, te habrás dado cuenta que es de un formato distinto. Queríamos hacerlo de esta manera porque hemos podido tener la palabra de Santiago, que gentilmente, estando en la otra parte del mundo, como él decía, de hecho sí está del otro polo, gentilmente nos dio este espacio y que estamos aprovechando todo lo más posible. Escuchamos la última parte que vamos a tener en esta transmisión, pero no se preocupen que va a haber otra segunda parte. Pronto seguramente lo estaremos también publicando. En este caso, lo que hablaba Santiago es sobre algo que yo le pregunté, que los que lo siguen a él, escuchan sus canciones o tienen sus canciones en el MP3 o lo escuchan en el auto, donde sea,
sabrán que hay una serie que se llama Canta Palabra. Y a mí me llamó mucho la atención, por eso le pregunté, no quería que se me escape sin responder esta pregunta, ¿no? Y justo de lo que hablamos, de alguna manera escapa de lo clásico que hace él, Claro. pero sin embargo tiene su impronta, ¿no? De hablar, eh, justamente canta palabra, cantar la palabra, pero hablarlo de esa manera natural, ¿no? Casi textual de la Biblia es algo, la verdad, hermoso y recomendable si no lo escucharon. Sí, porque viste bueno, él comenta esto, ¿no? Que arrancó este proyecto como como sin querer, ¿no? Como pasan muchas veces las cosas que para nosotros son sin querer, pero está Dios detrás de todo eso. Y él arranca esto cantándole, si no me equivoco, dice a sus hijos las canciones, eh, cantándoles textos bíblicos, ¿sí? Pasajes de la Biblia. Le pone una musiquita, dice él, y les cantan esto, ¿no? Y luego, si no me equivoco, dice hablando con su esposa, eh, ven en esto un proyecto. Dice, bueno, hagamos esto. Llevemos la palabra, en este caso, la carta a los romanos, eh, pongámosle música. Y ojo que o sea, yo sé que leemos, muchas personas leen la Biblia o escuchan la Biblia, pero escucharla cantada, ojo que despierta otras cosas, ¿eh? Tiene otra, como que le tiene otro sabor, le da nos da otra forma de verlo, de encarar el texto bíblico también. Y no sé, yo por lo menos, Samuel, yo no conozco otro tipo de obra así de este tipo, ¿no? Seguramente la habrá, ¿no? Pero yo no recuerdo otra. Y así como él, no sé, bueno, quizá no conozcamos toda la música. Sí conozco autores que han hecho una canción de esta manera, pero no una serie, Claro, no de esta manera como lo presenta él, y a la manera que lo hace él, ¿no? Que también es muy difícil conseguir, que si bien hay en Latinoamérica o en España algunos cantautores que pueden llegar a tener esta impronta, yo creo que lo de Santiago Benavides es un don muy particular que el Señor le dio y que él disfruta la Biblia y disfruta cantarla y este formato que él tiene para este cantapalabra es buenísimo. Yo quiero que puedan escucharlo, que realmente es de gran bendición. Y dentro de poco va a estar por aquí, ¿no? Era una de las cosas que comentan, él es sí. reencontrarse con amigos en Buenos Aires, eh, comer un asadito, tocar la guitarra, cantar juntos. Eh, Así que, no sé, yo como que esos momentos, él lo comenta y vos querés vivirlo, ¿no? Quiero estar ahí con vos Claro, comiendo, cantando, claro. zapando algo. Me gustaría estar ahí. Bueno, quizá se puede dar, no lo sabemos. Sin embargo, nos lleva a reflexionar de que hagamos eso nosotros, hagamos eso con Claro. amigos, disfrutemos estando juntos, ¿no? Disfrutar de la palabra de Dios también es disfrutar ser iglesia, de compartir, de estar juntos, reírnos, escucharnos, ayudarnos, colaborar, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ¿no? Eso no lo perdamos, por eso esto que dice Santiago Benavides, yo leí el trasfondo. Qué bueno también sería, ¿no? No perder el tiempo entre amigos, ¿no? Entre hijos de Dios. Bueno, no es algo que descubrió Santiago, ¿no? Es algo que Jesús hacía cuando caminaba allá por las calles de, no sé, de Jerusalén o de Galilea, ¿no? De repente encontrarse con amigos e ir a comer a la casa de alguien y no era fácil, ¿no? O sea, a ver, digo yo, de repente Jesús le dice a un muchacho, esta noche voy a comer a tu casa, pero se va con 12 más que vienen con él. O sea, y nada, sea poco, sea mucho lo que hay para comer, pero resaltar el valor de esos momentos, ¿no? De esos momentos que trascienden las paredes de una iglesia o el púlpito, pero que tal vez dejan la misma enseñanza o tal vez más enseñanza, o otra enseñanza de otro tipo, ¿no? Hay una canción de Santiago
que, a ver, no recuerdo bien el nombre, habla de la historia cuando estaba en la universidad y de repente salía y llevaba a chicos, a otros estudiantes a la casa y la madre hacía ese sancocho, el sancocho creo que es. Este, y no había mucho, dice, comían, en la letra recuerdo que decía que comían carne una vez por semana y de repente le caía con dos o tres más. Pero la madre estaba contenta porque se agarraba la cabeza, decía, pero estaba contenta porque por el clima que se generaba, ¿no? Y eso, tal cual como decís, Samuel, no tenemos que perder eso, ese sentido de la amistad, ¿no? Que hay que tiene que haber entre cristianos, ¿no? Sí, sí, y hago notar antes también de ir cerrando de que él, cuando hablaba conmigo, si bien hemos hablado personalmente, hemos tenido también algunos encuentros un poco más cercanos, no ha sido mucho el tiempo que hemos estado juntos, Claro. o que nos escribimos por mensaje. Sin embargo, cuando habla conmigo, cuando hicimos esta entrevista, hablaba como si me conociera de toda la vida, como si fuera eh, un amigo, ¿no? Ser esa clase de persona que está abierto, ¿no? A tender lazos y reencontrarse con gente de esa manera. La verdad, yo creo que ahí hay algo clave de parte de Dios, además del rol musical, que creo que es parte de Santiago Benavides, pero como decíamos, o como vos comentabas, es algo que deberíamos nosotros explorar también, porque Bueno, Dios también dejó ese regalo de poder tender puentes y disfrutar, ¿no? Y como decías vos de esta canción, ¿no? Que también es conocida. Bueno, no tengo mucho. Bueno, ¿qué tenés? No sé, tengo esto. Bueno, no importa, venite, compartamos porque ese momento, más allá de lo que nos falte a nivel físico, a nivel económico, lo que llena es el poder tener lazos de amistad con el otro, ¿no? El poder tender lazos eh, que que nuestro faltante eh, no nos deje ciegos ante lo importante de generar relaciones saludables con el otro, ¿no? y mira qué necesario se hace esto, ¿no? Digo yo hoy en la actualidad, donde las redes, las comunicaciones son tan eficientes, ¿no? Son tan rápidas, nos brindan tantas soluciones. eh, pero qué lindo es el abrazo, ¿no? Y qué necesario que es. Eh, Hoy es como que hay varios actores que compiten por la atención de las personas, con diferentes motivos. Y las redes son una herramienta válida que nosotros las iglesias también utilizamos y son válidas y son muy buenas, ¿no? Pero nada reemplaza al encuentro, al abrazo, al sentarse, mirarse a los ojos, comerse, no sé, una pizza, unos fideos, tomar unos mates, un asado. Este, y eso. Esa fue siempre la especialidad de la iglesia. O sea, y en eso se destacó, ¿no? Uno lee el libro de los Hechos y sí, pero ¿qué era lo llamativo? Es que se sentaban y comían juntos y vivían en comunidad y el amor se expresaba de esa manera, ¿no? Y esa fue desde el inicio y creo que sigue siendo hoy, ¿no? La característica que distingue a la iglesia de cualquier otra y que le da tanto valor, ¿no? Este, contra cualquier otra organización, ¿no? Bien, esta entrevista con Santiago Benavides sigue, va a haber una segunda parte, así que estén atentos. Santiago Benavides viene a Argentina, a Buenos Aires, si es que este video lo ves antes de que él venga, anda averiguando dónde va a estar, si querés conocer su música de manera directa, si no lo puedes buscar en las redes sociales. Y no sé, Sergio, si hemos inventado un formato de reaccionar a nuestra propia entrevista. No sé Bueno, si hemos inventado un formato, así que, pero es algo distinto. Si hoy te encontraste con un eufónico distinto es porque, bueno, estamos haciendo este experimento con la entrevista tan linda que hemos tenido con Santiago Benavides. Así que viene una segunda parte, dentro de poco seguramente la estarás viendo, así que te agradecemos por estar con nosotros, por comentar,
por estar en el chat, por saludar, por ser un seguidor de Eufónico, donde presentamos siempre cosas interesantísimas para aportar, ¿no? A la fe, a bendecirte, herramientas y todo lo que es este espacio eufónico. Sergio. Bueno, muchas gracias. Gracias Samuel, gracias a todos. Y tal cual, quedamos a la expectativa de la segunda parte de esta entrevista. Y decías vos, estamos incursionando en esto. Bueno, estamos de alguna manera también explorando, como hablábamos hoy, ¿no? Arriesgándonos a esto, ¿no? Y creo que salió bien, me parece. No sé, la gente lo dirá. Dirán El ellos. tiempo lo dirá. Bendiciones, nos vemos. Aprovecha toda ocasión, abre la boca con pasión. Es una armonía